diciembre de 2011 nos encontramos en el auditorio Breña Alvírez con uno de nuestros compañeros más emblemáticos del sindicato, diría yo, el ex secretario general que más ha mostrado su combatividad y su apoyo al sindicato, porque contaríamos con los dedos de la mano a aquellos exsecretarios generales que estuvieran como él en este momento, asistiendo a cumplir con sus deberes estatutarios. Estamos con el compañero Manuel Fernández Flores, exsecretario general, con el cual vamos a tener una breve conversación. Compañero Manuel Fernández, de inicio, un reconocimiento por tu trayectoria, porque sigues aquí dando la pelea, porque sigues dando muestra e inyectando el espíritu a los compañeros de la resistencia de lo que es la lucha sindical. ¿Podrías decirnos, al punto central del día de hoy que estamos celebrando, el Día del Jubilado, qué nos puedes comentar al respecto, tú que sabes prácticamente del inicio cuando se decreta el Día del Jubilado en esta institución sindical? Es una fecha muy importante para el sindicato porque tiene varios significados. En primera, de que el jubilado en el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue siendo miembro activo, cosa que no sucede en la mayor parte de los sindicatos, o yo no tengo conocimiento que en otros sindicatos el jubilado tenga representatividad y siga siendo activo, por un lado. Por otro lado, los derechos, particularmente en la cláusula 64, también son incluso ejemplo internacional de cómo se protege a los jubilados. El Día del Jubilado es muy importante porque es el resumen de la historia que se inicia en el año de 1961, estando yo en la Secretaría del Interior, el compañero Julio Pineda en Educación y secretario general era el compañero Jorge Torres. Y fue una iniciativa, y es justo recordar con gran respeto de quién tuvo esa iniciativa, que fue el compañero Heriberto García Fragoso, que era en aquel entonces comisionado, no era secretaría ni prosecretaría, sino comisionado en seguridad e higiene, y un viejo trabajador sobrestante de la planta de vapor de Nonoalco. Y esa iniciativa le dimos mucho calor, lo apoyamos porque era justo, y se celebra el Día del Jubilado, que hasta la fecha acertadamente se toma como una fecha muy importante para celebrar el Día del Jubilado. Compañero Manuel Fernández, ¿a partir de qué periodo te toca ser el secretario general de este gran sindicato? A partir de 1979. Todos sabemos que es por 2 años. Hubo la reelección en el año de 81 y en 83 que me jubilé, dejé la Secretaría General. Dentro de las luchas que ha dado este sindicato, menciónanos algún detalle interesante que te haya tocado vivir como secretario general. Claro. Conflicto o alguna situación desgraciadamente grave. En nuestro sindicato se ha practicado mucho el canibalismo político, ¿no? Y después de 83, cuando por una maniobra de la empresa, el gobierno y Jorge Tapia, una campaña en contra mía, en donde separaron artificialmente a más de 1,700 compañeros de construcción, les prestaban camiones, les daban dinero para que los trasladaran de un lado a otro, para desprestigiarme y para crearme problemas. No, esa etapa difícil, triste para el sindicato, no la he querido revivir para no crear desunión. Me quedé callado, yo acepté
retirarme en 1983, pero puedo decir con profundo orgullo que resistí todos los ofrecimientos inmorales que me hicieron por parte de la empresa, por un lado. Por otro lado, la lucha que llevamos y que considero que es de gran importancia fue en los contratos colectivos, en donde en esa fecha, en 1982, se obtuvo el porcentaje más elevado que ha existido hasta este momento. Pero también una etapa muy importante fue la recuperación de nuestras zonas de trabajo. Con los compañeros de foráneo, principalmente, con los compañeros de líneas aéreas, conexiones, recuperamos un fraccionamiento muy importante, el que en un día se realizó un trabajo que la propia empresa reconoció que en meses no se hubiera podido realizar, pero nuestros compañeros, la fuerza, la combatividad y la experiencia, y en un día se recuperó el fraccionamiento Cerro Gordo. En otra ocasión se recuperó también y se electrificó Santa María Chicoloapan. Además de muchas zonas que recuperamos, particularmente alta tensión en Loma Larga, por el rumbo de San Ildefonso, otras más, y era una persecución permanente para dar fuente de trabajo a nuestros compañeros y defender la zona que nos correspondía. Y al llegar, lamentablemente tengo que mencionarlo, pero llega Jorge Tapia y creo que ese fue el precio que pagó por el apoyo que le dio la empresa. Se dio una gran parte de las zonas de trabajo que tenía nuestro sindicato. Y ya vimos cómo se redujo todo ese espacio, ¿no? Compañero, a través de tu larga trayectoria como sindicalista, ¿alguna vez imaginaste vivir el conflicto que estamos enfrentando actualmente? No, miren, los diversos gobiernos que ha tenido nuestro país desde que se terminó la Revolución Armada, cuando se promulga la Constitución en 1917, tiene un marco jurídico en donde, a pesar de las violaciones que el propio gobierno hacía, se mantenía cierto respeto a esa legislación, particularmente a la Ley Federal del Trabajo, que posteriormente a la Constitución se reglamenta el artículo 123. Pero jamás nos imaginamos que un gobierno hipócrita, sucio, fascistoide, mentiroso, cometiera una barbaridad de esta naturaleza. Lo que se ha hecho rebasa todos los límites que un gobierno pueda hacer en las condiciones en que estaba México. Pero aquí se ve claramente cómo un gobierno obedece más a los intereses extranjeros, particularmente a las empresas transnacionales, y cumple con el compromiso que adquirió y por convicción cómo se ha deshecho de las fuentes más importantes que tiene México: la electricidad, la industria del petróleo, la minería, la alimentación, en fin, nos ha hecho depender prácticamente de Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, en los discursos que hemos escuchado, y aquí no son ajenos los actuales miembros del PRI, que en su mayor parte apoyaron esta política. El decreto de extinción de la Compañía de Luz, totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, totalmente inhumano incluso, porque lastima los derechos humanos de 44,000 compañeros nuestros, sus familias, en donde rompen todos sus programas, sus aspiraciones, sus compromisos que tenían como trabajadores, se vienen por tierra de la noche a la mañana. Y como vulgares delincuentes, un sábado en la noche es cuando realizan todo, apoyándose en las Fuerzas Armadas. Pero decía yo, esto obedece también
a una política internacional marcada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, que aplicando el neoliberalismo, todo lo descansan, toda esta crisis la descansan en los hombros de la clase trabajadora, porque es una minoría la que disfruta de una inmensa riqueza. México es un ejemplo, para no ir muy lejos, la desigualdad que tienen la inmensa mayoría de mexicanos con una minoría de familias mexicanas es enorme y sigue aumentando. ¿Cómo es posible o cómo se explica uno que tenemos el hombre más rico del mundo, que convive con 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y 30 millones que viven en la miseria? Eso indica que la riqueza está injustamente distribuida, que unos poquitos se llevan todo y la mayor parte se queda sin nada. A grandes rasgos podría decir eso. Compañero, una pregunta más. ¿Qué hace un secretario general cuando deja de serlo? No escucho. ¿Cómo? ¿Qué hace un secretario general cuando deja de serlo? Bueno, quien no tiene principios, quien no tiene ideología, se sienten desamparados y quieren prolongar el poder que tenían en sus manos, haciendo mafias, haciendo grupos y haciendo negocios. Felizmente tengo una formación estrictamente proletaria, en contra de lo que dice la familia Peña Nieto, que con desprecio habla de la prole. Yo me siento orgulloso de ser miembro de la clase proletaria y mi militancia política en un partido que lucha por el socialismo, a pesar de que Salinas de Gortari le cobró la factura, porque debo decir, nuestro partido, el Partido Popular Socialista, estuvo el único en contra de la política de Salinas de Gortari, que ya apuntaba a aplicar el neoliberalismo, que lo aplicó más bien de manera salvaje, y él fue el que decretó, a propuesta de él, la ley del servicio público para abrir las puertas a la iniciativa privada. Nosotros nos enfrentamos a esa política y él dijo que se iba a cobrar y le quitó el registro a nuestro partido. Pero, decía yo, tenemos ideología, quienes tenemos principios, problemas de esta naturaleza nos fortalecen para seguir luchando, porque no podemos quedarnos con nuestros brazos cruzados al ver tanta injusticia. En cambio, nuestros principios nos hacen seguir luchando hasta el último aliento de nuestra vida por tener una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores. Allá los que no tienen ideología se sienten defraudados y quisieran que el dinero les llegara a manos llenas para seguir disfrutando de una vida que no les corresponde. Y así lo estamos viendo con los gusanos traidores a nuestro sindicato. Finalmente, compañero, un mensaje para todos aquellos compañeros de la resistencia, principalmente aquellos que no te conocieron. Bueno, en primer lugar, un gran reconocimiento a los compañeros que están en resistencia, porque si bien los jubilados juegan un papel muy importante, los que están en resistencia han jugado un papel extraordinariamente importante, y allí que debemos darles el reconocimiento más amplio y el apoyo más grande, porque ellos son el mejor portaestandarte del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque esa lucha que han resistido ha tenido repercusiones internacionales. Yo he estado en congresos internacionales últimamente, estuve en el 16 Congreso en Atenas de la Federación Sindical Mundial, estuve en Nicaragua, en Managua, en agosto, y la lucha del sindicato y los compañeros que están en resistencia es conocida en todo el mundo, y en todo el mundo se les reconoce
la lucha que han llevado a cabo y que, repito, merece todo nuestro reconocimiento, porque no solamente es la abnegación junto con sus familias, sino la convicción de que nuestro sindicato va a triunfar a pesar de todas las injusticias que este gobierno nos ha cometido. Muchas gracias. Estuvimos con el compañero Manuel Fernández Flores, ex secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas para la Prosecretaría de Divisiones. Gracias. Muy bien.